Antes de entrar a la palabra del Señor en esta mañana, me gustaría que tomáramos un par de minutos y que como iglesia oráramos por un par de cosas. El día de mañana se viene una semana grande para nosotros como iglesia. Cada año nuestro equipo y muchos voluntarios trabajan arduamente para preparar lo que le llamamos nosotros Kids Week, una semana para niños. Cuando comenzamos esto creo que comenzamos Kids Week hace unos 5 o 6 años atrás. Y me acuerdo yo el primer año que yo estuve aquí en la iglesia, que fueron 5 años atrás. Tuvimos alrededor de, 200 y algo de niños, después 300 niños. Este año estamos esperando más de 400 niños. Más 200 voluntarios y líderes. O sea, vamos a tener todo una congregación de alrededor de 600 personas, ¿no? 600 entre niños, voluntarios. Y lo que Dios hace no solamente en la vida de los niños, hay niños que vienen a nuestro Kids Week sin haber escuchado nunca, escuche bien esto, ese es el mundo en que vivimos, sin haber escuchado nunca acerca de Jesús. Kids Week es la primera vez que un niño escucha acerca de Jesús. Y usted dirá, pero ¿cómo? Si vivimos. No, mis hermanos, si nos equivocamos el pensar que vivimos en un mundo lleno de Dios, no vivimos en ese mundo más. Al contrario, vivimos ahora en un mundo que día a día está absorbiendo a los niños a una sociedad que está muy lejos de Dios. Y esto, como iglesia, es nuestra oportunidad para sembrar la semilla en esos corazones, pero también oramos por las familias de esos niños, porque esos niños regresan a su casa y le cuentan a mamá y a papá todo lo que han escuchado y lo que han visto y han experimentado. Entonces los papás se quedan así como, oh, de veras, cuéntame más. Y tenemos testimonios que familias enteras han venido a los pies de Cristo por el testimonio de sus niños. Mis hermanos, oren para que Dios haga esta semana lo que Él tenga que hacer. Nosotros como iglesia ya hemos trabajado para preparar todo. Hay un equipo de personas. Si usted es voluntario que va a estar sirviendo esta semana con él, le voy a pedir que se ponga de pie. Si usted es voluntario que va a estar sirviendo en Kids Week, le voy a pedir que se ponga de pie. Okay, gracias, hermana. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más va a estar de voluntario? Muchas gracias. Denles un aplauso a estas personas. Quédense de pie. Chuli, quédate de pie. Porque mientras oramos, yo quiero que también esté orando por ellos y muchos más que van a estar sirviendo esta semana a esos niños y a esas familias. Así es que le voy a pedir que ahí donde está, cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, yo te doy gracias. Gracias por la oportunidad que nos das como iglesia, Señor, de presentar tu evangelio, quien tú eres, de una manera diferente quizá, Señor, pero gracias por la oportunidad que nos das de llegar al corazón de todos estos niños. Padre, nuestro deseo y nuestro corazón, Señor, es que ninguno de estos niños, Señor, al terminar esta semana sea igual, sino que sus corazones y sus vidas sean cambiadas, transformadas por el poder de tu evangelio, Señor. Padre, que día a día cuando se les presente la historia, cuando se les presente, Señor, oh Dios, el evangelio, cuando jueguen, cuando hagan las diferentes actividades cada día, Señor, que sus vidas sean cambiadas, que ellos te conozcan, Señor, aún a través de la diversión que van a tener. Te pido, Señor, oh Dios, que tú obres a través de tu Espíritu Santo, estés ya preparando los corazones de cada niño, de cada familia, de cada padre, Señor. Te ruego, Dios, que tú fortalezcas a cada voluntario, cada líder, les des gracia, sabiduría, amor, compasión por estos niños, Señor, y que todo lo que hagamos te demos gloria a ti y sea por amor y compasión a ellos.
Padre, te pido que tú les uses para tu gloria, que cada momento que estos voluntarios y líderes tengan con esos niños sea un momento divino, Señor, para sembrar la semilla de tu evangelio. Protege, Señor, a cada uno de ellos, protege a los niños, Señor, y te pido que todo lo que hagamos como iglesia, Señor, sea con el fin de que aquellos que no te conocen, Señor, que a través de esta semana vengan a conocerte y que sus vidas, Señor, sus nombres sean escritos en el libro de la vida y que sus vidas jamás sean igual. Señor, este es el deseo, Señor, y la petición de nuestro corazón para ti en esta hora, Señor. Ponemos en tus manos esta semana de Kids Week en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Bien. Pues seguimos en el libro de Romanos. Nos faltan algunos meses, mis amados. ¿Ok? Ya vamos. Sé que este capítulo 9, 10 y 11 han estado así como que un poquito diferente de los demás, ¿cierto? Hemos aprendido algunas cosas, espero, pero sí son diferentes. Mis amados, hay muchos pastores, y no quiero hablar mal de los pastores, pero hay muchos pastores que cuando predican Romanos van del 1 al 8, después se saltan hasta el 12 y continúan la serie. Porque 9, 10 y 11 son de esos capítulos que dices tú, pero ¿qué está tratando? Eso ni me interesa tanto, decimos muchas personas. Pero realmente hay mucho que aprender acerca de estos capítulos también. No se preocupe, en un par de semanas vamos a llegar al 12, que es fascinante. El 12 es como el 8, ¿no? Son de esos capítulos fascinantes. Vamos a llegar al 12 y vamos a aprender mucho de ese capítulo 12, ¿ok? Porque lo que Pablo ha estado haciendo en Romanos desde el capítulo 1, mis amados, es dándonos la teología de lo que Dios ha hecho en su plan de redención para la humanidad. Esto te incluye a ti y a mí. Dios, a través de Pablo, ha estado diciéndonos, es así como pasó esto, ¿sí? Es así como Dios hizo todo este plan para salvarte. Así es como ha trabajado, así es lo que ha pasado con el hombre, y esto es lo que Dios ha hecho y nos ha llevado a través de todo eso. En el capítulo 9, 10 y 11 regresa a hablarnos específicamente del pueblo de Israel. Porque, como vamos a ver en el pasaje de hoy, eso se va a sonar así como un poco mean. ¿Cómo? Malvado. Bueno, no lo quiero que suene malvado, pero que gracias a que el corazón de los israelitas fue endurecido, gracias a eso, el evangelio llegó a los gentiles. Y es la razón por la que tú y yo estamos aquí. Pero Dios no ha terminado con Israel, como vamos a ver el día de hoy. Y después de eso, comenzando el capítulo 12, entonces ya que hemos entendido y comprendido todo lo que Dios ha hecho por nosotros para salvarnos, el capítulo 12 al 16, entonces nos va a enseñar que ahora que sabes todo lo que Dios ha hecho, ahora que entiendes el evangelio, Pablo entonces va a decir, así es como se vive, así es como se tiene que ver tu vida en el evangelio, así es como debes de comportarte y vivir ya que Cristo te ha salvado. Y eso comienza del 12 en adelante. Del 12 va a estar precioso, mis hermanos. Es que esté preparado para eso. Pero hoy todavía estamos en el 11 y vamos a estar entre los versículos 11 al 24. Y quiero comenzar de esta manera. Póngame la primera foto. ¿Usted sabe quién es él? Ay, Señor, todos saben. Yo ni sabía quién era. En serio, aquellos que me conocen, yo no sigo los deportes. Soy la peor persona para que usted me pregunte, oye, ¿viste el partido? Porque quizás le voy a decir que no. Pero este es Lionel Andrés Messi. Considerado, también depende a quién le pregunte, pero considerado quizá uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia, ¿cierto? Este es Messi. Muchos lo conocen, es conocido internacionalmente.
Pero después de 750 juegos, mis amados, Messi fue expulsado del juego por haber cometido unas infracciones que no iban de acuerdo al reglamento, a las leyes del fútbol. Entonces al árbitro no le quedó ni más ni menos que sacarle la tarjeta roja a Messi y decirle: tú estás fuera del partido. Fue despojado aún, mis amados, de su autoridad como capitán del equipo. Messi, el que iba siempre al frente, el líder, el que todos lo veían y miraban qué es lo que iban a hacer para entonces, él había sido echado fuera del partido y quitado su autoridad como capitán del equipo. Tenía que salir, o fue expulsado y tenía que salir del partido. Y estoy seguro que quizás esto llamó la atención del mismo Messi y también llamó la atención de aquellos que estaban viendo este partido, los que estaban ahí en vivo, los que estaban viéndolo por televisión. Pero esto, mis amados, sería solo la oportunidad para que alguien más tomara su lugar. Esta sería la oportunidad para que alguien más tomara esa autoridad. Esta sería la oportunidad para alguien más ser el capitán, que otros pudieran verlos, a otros participar. Esta sería la oportunidad también para que otros sobresalieran, porque siendo este el mejor jugador del mundo, no, todo el mundo más lo veía a él y los demás nomás andaban ahí y nadie les hacía caso. Esta sería la oportunidad para que otros entraran al juego. Sería la oportunidad para que otros salieran adelante, mis amados. Pero Messi no estaría fuera para siempre. Porque después de un par de juegos que perdió, no fue parte de, él regresaría de nuevo a la cancha de fútbol. ¿Para qué? Para entonces, juntamente con su equipo, ganar el campeonato. Esa es la historia. Él quiere aplaudir porque le gustó la historia de Messi. Bien, ¿por qué comienzo con la historia de Messi de esta manera? Porque te sorprenderá saber que Dios ha hecho algo similar a eso. Es que cuando veas Messi, espero que no se te olvide este sermón. Porque a veces tiene Dios que poner en pausa a algunos para llamar su atención. ¿Ok? No es divertido ni fácil de hacer, y no es nada divertido si ese fuéramos nosotros, ¿cierto? Imagínate que Dios nos pusiera en pausa y nos sacara del juego. Pero Dios siempre tiene un propósito y un plan cada vez que Él hace algo, mis amados. Nunca Dios sacaría a todo un pueblo, escucha bien, a todo un pueblo, a toda una nación del campo de juego sin una buena razón. Dios siempre sabe lo que está haciendo. Y entonces Dios envió a todo Israel a la banca, mis amados. No solamente por sus actitudes, pero también por sus acciones, por su desobediencia a Él. Y dio oportunidad a otros llamados los gentiles para que entraran al juego. Pero ¿ha terminado Dios con Israel? Al observar el proceso de salvación y lo que hemos estado estudiando en los últimos capítulos de Romanos, mis amados, desde esa perspectiva del plan de Dios, sabemos que Dios no ha terminado con el pueblo de Israel. Y a pesar de su error, vendrá el día en que Israel también regresará a la cancha de juego. Así que yo quiero que el día de hoy veamos 4 resultados de los 4 resultados que nos enseña este pasaje, de lo que ha pasado con nosotros específicamente por esto que ha pasado con Israel. ¿Está conmigo? Que, como dije hace un momento, que gracias
a que Israel ha sido sacado del juego momentáneamente, quiero que veamos 4 resultados buenos para nosotros o que nos enseña este pasaje. El primero es: la salvación ha llegado a los gentiles. La salvación ha llegado a los gentiles. Le voy a invitar que vaya conmigo a Romanos 11, comenzando desde el versículo 11. Vamos a leer 11 y 12. La palabra de Dios dice: digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? Está hablando de Israel. De ningún modo, dice Pablo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, escuche bien esto, ¿cuánto más será su plenitud? Wow. So Pablo retoma nuevamente esa pregunta que ya él ha hecho. En el versículo 1 ya la había hecho y hoy la vuelve a hacer. Digo entonces, dice Pablo, ¿acaso tropezaron para caer? ¿Acaso Israel tropezó para quedarse ahí tirado? ¿Acaso Dios lo sacó para siempre? ¿Acaso ya Dios terminó con Israel? ¿Acaso ya no tenemos que hacer caso de nada de lo que pasa en Israel? Porque al final ya ahora Dios tiene su iglesia y bueno, ahora somos el nuevo Israel espiritual, etcétera, etcétera. Pablo contesta la pregunta y dice: de ningún modo, ni pienses de esa manera. De ninguna manera Dios ha terminado. De ningún modo. Dios nos libre que ya pensemos que ya Dios dejó tirado a Israel por allá. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, la semana pasada miramos que Dios siempre ha tenido un remanente. Ha tenido un remanente a través de su iglesia, a través de los tiempos, a través de las generaciones, pero también Dios ha tenido un remanente en el pueblo de Israel. Esto lo aprendimos la semana pasada. Es verdad que han caído, es verdad que su corazón se ha endurecido, es verdad que se han cegado y han rechazado a Jesús, el Mesías que les fue enviado. Pero tenemos la esperanza y está la esperanza, mis amados, que un día ellos regresarán también al juego. Pablo nos da la respuesta de que no se nos olvide que Dios no ha terminado con ellos. Israel no ha perdido para siempre, mis amados, su posición ante Dios. El rechazo ellos de aceptar a Cristo Jesús como su Mesías, como su Señor, como su Salvador, no será para siempre, mis amados. No es permanente. Si nosotros comprendemos el plan de Dios para Israel, o lo que nosotros más bien comprendamos acerca del plan de Dios para Israel, va a afectar nuestra teología. Porque si nosotros pensamos que ya Dios terminó con Israel y ya no tenemos que preocuparnos por eso, porque ahora el nuevo Israel espiritual es la iglesia, lo cual sí somos, pero aquí está el asunto. Si nosotros pensamos que ya Israel está fuera del juego para siempre, entonces nos metemos en problemas teológicamente. ¿Por qué? Porque aún hay promesas en las Escrituras acerca de Israel e inclusive acerca de nosotros, la iglesia, y acerca de la venida de Cristo que aún no se han cumplido y se tienen que cumplir. Y si Israel queda por fuera, entonces nos metemos en problemas teológicos. Por eso tenemos que entender cuál es el plan de Dios. Y lo que podemos hacer es más bien confiar en la fidelidad de Dios y creer en su palabra, que todo lo que Él ha dicho se cumplirá, mis amados. Porque eso de alguna manera u otra también nos afecta a nosotros. Hay una frase aquí en el versículo 11 que leímos que dice que su transgresión, o sea, lo malo que han hecho en contra de Dios, este pueblo, ha venido a ser, dice, la salvación a los gentiles. O sea que gracias a que ellos se alejaron, gracias a que ellos rechazaron a Jesús como el Señor, gracias a que ellos se cerraron a la idea del evangelio, esto vino a ser
la gracia que se nos fue dada a nosotros los gentiles, mis amados. Ahora, es importante entender una cosa. Si bien Dios comenzó su plan de redención y salvación con el pueblo de Israel como el pueblo escogido, no quiere decir, escuche bien esto, es importante, no quiere decir que nosotros los gentiles somos el plan B de Dios, ¿ok? Eso no es lo que Pablo está diciendo. No es que Dios dijo, no es que Dios escogió a Israel y después de mirar su rebeldía y que no realmente querían nada con él, no es que Dios dijo, oh, este pueblo que escogí no me quiere. Plan B, vamos, ¿cuál es el plan B? ¿Qué hacemos? ¿A quién salvamos? Y entonces el comité del cielo dijo, bueno, ¿por qué no salvas a algunos mexicanos y algunos? No, 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 no. No fue así, mis hermanos. El plan de salvación ya estaba establecido desde antes de la creación del mundo, del universo, mis amados. Dios ya sabía lo que iba a pasar. Dios sabía lo que iba a pasar con Adán y Eva. Dios sabía lo que tenía que hacer. Dios iba a escoger a Abraham para de ahí sacar un pueblo para él. Dios sabía que ese pueblo le iba a ser infiel. Y entonces también parte del plan ya era que la salvación fuera extendida a los gentiles. ¿Cómo sabemos eso? Porque desde Génesis Dios ya empezó a decir estas cosas. En Génesis 12:3, no está en las pantallas, pero usted lo puede apuntar. En Génesis 12:3, Dios le habla a Abraham y le dice, es la primera promesa que le da a Abraham cuando lo escoge. Y le dice de que a través de él va a ser una nación y una descendencia. Y le dice estas palabras, y a través de ti o de tu descendencia serán benditas todas las naciones o las familias de las naciones. Eso incluye a usted, hermano, que es venezolano, salvadoreño, hondureño, mexicano, panameño, puertorriqueño, argentino, Chile, Paraguay, Uruguay. ¿Se me quedó alguno por ahí? Dígame, pastor, se le quedó mi país. Colombia, Colombia, perdón. Guatemala, y ahorita voy para allá yo las 2 semanas. Nicaragua, si no mi esposa se enoja porque es nicaragüense. Todos estaban incluidos ahí, mis amados. Cuando Dios en Génesis le habla a Abraham, le está diciendo, a través de ti, yo voy a bendecir a África, a Asia, a Latinoamérica, a todo el mundo. ¿Cómo los iba a bendecir? A través del Salvador del mundo. También en Isaías 49:6, Dios a través del profeta dice, también te haré luz, le está hablando al pueblo de Israel, te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Estas son cosas que ya Dios había hablado, no es plan B, no es que a Dios dijo, uy, me equivoqué con Israel, ahora ¿qué hacemos? No, mis amados, esto era parte y es parte del plan. Así es que debido a que Israel se equivocó al rechazar al Mesías, a Jesús el Cristo, entonces Dios dijo, ok, este es el momento en que ahora vamos a alcanzar, vamos a poner a ellos en pausa y ahora vamos a dedicarnos a alcanzar a los gentiles. Wow, qué tremendo plan del Señor. Y esto lo vemos claramente a través desde Génesis, mis amados, a través de todo el Nuevo Testamento, podemos ver cómo Dios ha venido obrando para que todo esto suceda de acuerdo a su voluntad, mis amados. Entonces Dios usó el rechazo de Israel hacia él para entonces traer las riquezas. Por supuesto, cuando dice riquezas, no le estoy hablando de riquezas materiales, ¿okay? Como algunas iglesias lo toman, sino de riquezas espirituales, tu salvación, tu transformación, que conozcas al Señor, que tu nombre sea escrito en el libro. Esas riquezas, las riquezas espirituales, vinieron a los gentiles. Esas son las riquezas que se nos fueron dadas a ti y a mí, gracias a que Israel rechazó al Mesías. Pero esto fue nuevamente, mis amados, parte del plan de Dios. Siempre ha sido parte del plan de Dios. Y después dice en el versículo 12, y si su transgresión, hablando de la transgresión de Israel,
Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, escuche bien esto, cómo termina. ¿Cuánto más será su plenitud? Porque la plenitud de Israel, mis amados, está por venir. Y vamos a estar atentos, por supuesto, a eso. Pero imagínese si su fracaso y su transgresión han sido una bendición para nosotros. Imagínense cuando ellos vengan a su plenitud como nación o como pueblo del Señor. ¿Cómo será eso para nosotros? No tengo muchos amigos judíos, no es porque no quiera, ¿ok? Simplemente no los tengo. He conocido algunos. Tenemos por ahí una amiga que practica el judaísmo, etcétera, etcétera. Pero he conocido algunos y sobre todo desde hace muchos años he seguido a una organización que se llama Jewish for Christ o Jewish for Jesus. Y esta es una organización que se dedica a evangelizar a los judíos y ellos siempre dan reportes de cómo va el asunto y yo siempre estoy observando, ¿verdad? Cómo están los judíos viniendo ahora a reconocer a Jesús, el Cristo, ¿verdad? Como su Mesías, como su Salvador. Pero a medida que veo esto, mis amados, también veo en sus reportes cómo cuando un judío viene a conocer a Jesús o a reconocer a Jesús como el Señor de su vida, como el Mesías que han estado esperando por muchos años, esa persona cuando veo los testimonios es algo diferente, es algo increíble. Un judío que viene al conocimiento de Cristo Jesús es una cosa increíble. Se llenan de una pasión para que otros escuchen del evangelio y son esos mismos judíos mesiánicos, se llaman. Esos mismos judíos que están regresando a su país a evangelizar a su país. El tiempo viene, mis amados. Ojalá que nosotros los cristianos tuviéramos la misma pasión como ellos para decir, yo voy a regresar a México, a Nicaragua, yo no sé a dónde, o aquí donde yo vivo y les voy a decir a estas personas alrededor de mí acerca de Cristo Jesús. Ojalá que fuéramos como ellos. Y entonces, mis amados, nosotros hemos entrado en el juego porque Israel se equivocó. Y ahora Israel está en la banca. Pero, mis amados, los que realmente deberían de estar en el juego son ellos. Pero le damos gracias a Dios que debido a que ellos han sido puestos en pausa, ahora nosotros tenemos la bendición de adquirir las riquezas espirituales. Número 2, mis amados, la salvación de los gentiles ha causado celo entre los judíos. Ha causado celo. Mira la última frase en el versículo 11. Dice que es para causarles celos. Es para causarles celos, dice Pablo. Cuando los judíos empezaron a ver lo que estaba pasando con los gentiles, inclusive en el Nuevo Testamento, hay muchos judíos y sobre todo líderes judíos que al ver lo que está pasando cuando la iglesia empieza a crecer y muchos gentiles están viniendo a ser salvos, dice que se molestaron, dicen, pues, ¿qué está pasando? O sea, la salvación nos pertenece a nosotros, ¿cómo que la salvación es para los gentiles? Se pusieron celosos. Y no solamente esos, ellos ya eran celosos para sí, para con las escrituras, para con todo lo que tenía que ver con Dios. Pablo era uno de ellos. Por eso Pablo dice de que él toma muy en serio su ministerio, porque él sabía quién era él. Entonces cuando los judíos comenzaron a ver lo que estaba pasando en el mundo de los gentiles, tuvieron celo. Vea lo que dice los versículos 13 y 14, vaya conmigo ahí. Dice, pero a ustedes hablo, dice Pablo, a ustedes hablo, gentiles, o sea, ese soy tú y yo, eso somos tú y yo. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. O sea, él tiene muy en serio esto porque él sabía quién él era y lo que estaba pasando.
si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Yo no sé si usted se acuerda, en el capítulo 9, en el capítulo 9, 10 y 11, Pablo dice un par de veces, dice, cómo él está dolido porque sus compatriotas, los judíos, dice, muchos de ellos no son salvos. En el capítulo 9 inclusive dice, estaría dispuesto inclusive yo a perder mi salvación para que algunos de ellos se salvaran. Esa es la pasión que Pablo tiene por ellos. Y nuevamente aquí está diciendo Pablo, yo tengo muy en serio mi ministerio porque yo entiendo que yo fui enviado por Dios para predicar el evangelio a ustedes, los gentiles, dice. Pero yo les digo algo, hiciera cualquier cosa para poner en celo a mis compatriotas y a que a través de ese celo poder alcanzarlos para Cristo, dice él. La pregunta para nosotros, si podemos tomar alguna aplicación de esto, es, ¿estamos causando celo a otras personas que nos conocen o a nuestro alrededor? Las personas que nos conocen en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, cuando nos ven o nos conocen, dicen, wow, ¿cómo quisiera conocer al Jesús tuyo? ¿Está causando eso celo a los demás? ¿O nomás le causa celo el carro que manejas? ¡Ay, qué bonito carro! Quisiera ese carro para mí. ¡Ay, qué bonita tu casa! Quisiera tu casa. ¡Ay, qué bonito te vistes! Los zapatos. ¡Ay! ¿Es eso es lo único que la gente se fija en nosotros? ¿O nuestras vidas realmente reflejan al Cristo que cuando nos ven en la manera en que vivimos, que actuamos en las diferentes circunstancias de la vida, ellos nos ven y dicen, wow, yo no sé cómo le haces cuando estás pasando por esta situación financiera, o yo no sé cómo le haces cuando sabes que un hijo se ha desviado, no sé cómo le haces en medio de este problema, pero wow, quisiera tener lo que tú tienes. Y tú le dices, es que yo tengo a Jesús. Wow, pues me gustaría conocer al Jesús que tú tienes. Mis amados, y si no está pasando, debemos de tomar una pausa en nuestras vidas y preguntarnos por qué. ¿Por qué nuestros amigos, por qué nuestros compañeros de trabajo, por qué nuestros vecinos no se están fijando en eso en nosotros? Si ellos no alcanzan a ver a Jesús en nuestras vidas, quizás Jesús no está en nuestras vidas. Porque si Jesús vive en nuestras vidas, su luz debería de brillar tanto, tan fuerte, que la gente debería, ¿cómo se dice eso cuando te molesta la luz? Te debería deslumbrar, encandilar, etcétera, etcétera. Todas las palabras en español. Y la gente debería decir, wow, oye, tu vida es diferente. A mí me gustaría tener lo que tú tienes. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Me encantaría, yo les estoy predicando a ustedes, pero haría todo lo que fuera para que mis hermanos judíos también pudieran entender estas cosas y vinieran al cristianismo. Y de igual manera, mis amados, debemos de buscar que otras personas vean en nosotros algo que ellos quisieran tener. Pero también cuando tú conozcas a alguien, que quizás yo he conocido personas que yo he dicho, yo mismo, wow, un día, Señor, ayúdame a tener el mismo corazón que esta persona, o ayúdame a ser más como ella. Cuando veo una persona llena de devoción al Señor, o de pasión por las cosas del Señor, mis amados, yo a veces no estoy ahí tampoco. Cuando yo veo alguien tan apasionado, cuando conozco personas que dicen, sí, pastor, lo dejé todo para mover a mi familia a las jungles, a las junglas de las Amazonas del Perú. Mis amados, yo digo, o sea, si apenas Anielka me siguió de San Francisco a Houston, imagina, la llevo a las junglas del Perú en las Amazonas.
Pero hay gente que hace eso, mis amados, que dejan todo por ir a predicar y extender el reino del Señor para alcanzar a algunos en África, en Asia, en el Medio Oriente. Yo ya les he contado la historia de mi amigo Jorge. Ya dije su nombre, editen eso en el video para que no lo vayan a buscar. Pero mi amigo está en el Medio Oriente, ha estado en el Medio Oriente. Fue puesto preso, lo agarraron, lo sacaron del país por andar predicando el evangelio. Dijeron, si usted regresa aquí, dos cosas van a pasar: o usted se va a la cárcel para toda su vida, o usted va a pagar aún con algo más caro, que es su vida. Y él se vino de regreso con su esposa. Y por supuesto, toda la familia y todos los amigos que lo conocían, ¿qué le dijimos? Ay, te salvó el Señor, ya aquí quédate. ¿Y qué creen que hizo él? Allá está. Es más, perdimos ya contacto. Yo no sé si todavía está. Si está predicando. Y si no está con el Señor. Pero hay gente así que yo digo, ¿cómo hay gente que puede ser tan apasionada, Señor, de dejarlo todo por tu causa? Mis amados, ojalá que también eso exista en cada uno de nosotros, por lo menos en algún nivel, para la gloria del Señor. Número 3, la salvación debería llevar a los gentiles a la humildad. Y aquí Pablo usa dos metáforas, mis amados. Y vamos a desempacar estas dos porque están un poquito así como raras. Y él usa dos metáforas y nos recuerda la importancia de no jactarnos ni ser arrogantes como cristianos. La primera metáfora que él usa es un pedazo de masa. Entonces vamos leyendo para que miremos y después yo le voy a ayudar a que lo entendamos. Empieza ahí en el versículo 3 estamos. Pero a ustedes hablo, gentiles, no, eso ya lo leímos. Gracias, 16. Y si el primer pedazo, porque 15, porque si el excluirnos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Esto es lo que Pablo está diciendo en cuanto a cuando Israel sea restaurado. Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas, dice. Vamos a ir hasta el 20. Pero si algunas de las ramas fueran desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú eres el que sustenta. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Bien, déjeme desglosar eso en los próximos 5 minutos, a ver si puedo. Pedazo de masa. Dice el pedazo de masa. Acuérdese, la audiencia aquí es una audiencia tanto gentil como judía. Esto es en el tiempo de Roma, en el primer siglo. Así es que entienda el contexto histórico y el contexto cultural porque Pablo habla de esta manera. Entonces Pablo dice, si el primer pedazo de masa es santo, también toda la masa es santa. Entonces cuando ellos escucharon esto, ellos entendían rápidamente lo que Pablo estaba tratando de decir. Porque
en la antigüedad, sobre todo entre el pueblo judío, lo que hacían es que cada vez que venía el tiempo de la cosecha, la primera cosecha, las primicias le llamaban, ellos tomaban esa cosecha, la traían el trigo, y entonces del trigo, del primer trigo, hacían una masa, ¿sí? Esa masa que hacían la presentaban delante de Dios como una ofrenda al Señor, porque le traían las primicias, lo mejor, lo primero, y se la entregaban a Dios como un simbolismo para que entonces, si Dios bendecía esa masa, eso quería decir que el resto de la cosecha iba a estar bien. Dios iba a bendecir su cosecha, no solamente el principio, pero el resto del año. Entonces ellos traían su primicia para el Señor, para que entonces el Señor bendijera sus cosechas. Entonces cuando ellos hacían esta masa, tomaban un pedazo y lo presentaban en el templo, la masa, un pedazo de masa, para hacer una torta. Inclusive esto todavía está, esto usted lo lee en el Antiguo Testamento. Entonces hacían una torta de ese pedazo de masa para presentarlo como ofrenda al Señor. Entonces cuando Pablo dice esto, de que si el pedazo de masa es santo, porque fue presentado delante del Señor, y el Señor lo aceptó, entonces ellos dicen, entonces toda la masa es santa. Y si toda la masa es santa, toda la cosecha va a ser santa y bendecida. ¿Ok? Entonces cuando Pablo dice estas cosas, ellos dicen, ok, sabemos de lo que está hablando. ¿Ok? Ahora, cuando Pablo está hablando de eso y cuando leemos a través de las escrituras, yo ya hice todo este trabajo por usted, ya me fui a leer todas las escrituras para entenderlo. Y lo que Pablo está diciendo es que el pedazo de masa, el cual está hablando de Abraham. Abraham es ese pedazo, ese primer pedazo de masa que Dios lo escogió, lo aceptó para hacer un pueblo. Y si el pedazo de masa, en este caso, si ese hombre Abraham, Dios lo aceptó para que fuera su pueblo, contimás el resto de la masa. Y el resto de la masa es la descendencia de Abraham. ¿Y quién es la descendencia de Abraham? Primero el pueblo de Israel. Y entonces después dice, si la masa es bendecida, pues el resto de la cosecha también va a ser vencida. ¿Y quién es el resto de la cosecha? Aquellos gentiles que escucharon el evangelio y han creído. Entonces Pablo dice, entendamos de que si ya Dios escogió de entre muchos pueblos a Abraham, el pedazo de masa, dice, entendamos también que el resto de la masa es importante para Dios, el pueblo de Israel. Después va y hace una segunda metáfora, que son las ramas injertadas. Yo no soy cultivador, así se dice, granjero, ¿no? Agricultor, esa es la palabra. Yo no soy agricultor, pero me fui a ver unos videos, ¿ok? Para entender esto de las ramas injertadas. Y cuando Pablo usa esta analogía, mis amados, esta figura, después yo de ver algunos videos y leer, por supuesto, y entender esto, normalmente era una rama, cuando está hablando de olivos aquí, porque eso es lo que se veía, yo no sé, ¿cuál es el árbol más famoso de aquí de Texas? ¿Qué hay aquí? Pecan, el pecan, ¿cómo se dice en inglés? El pecan. Ok, para ellos allá era el olivo, ok. Entonces Pablo no iba a decir los naranjos o los mangos, no. Pablo necesitaba, las analogías de Pablo era algo que ellos entendían, algo que ellos era parte de su cultura, ¿sí? Entonces Pablo dice, déjenme hablarles de las ramas del olivo o del árbol del olivo, porque eran los árboles. Mucha gente se dedicaba a eso, a cultivar olivo para después venderlo. Vivían de eso, era uno de los árboles más importantes de la región. Entonces ellos entendían todo esto. Entonces Pablo decía que empieza a explicar esto. Normalmente era una rama de olivo, mis amados, que era cultivado. Estaban los olivos que cultivaban y estaban los olivos silvestres,
¿sí? Que estaban por allá, que nadie les hacía caso. ¿Está conmigo? Ok. Usualmente la rama del olivo cultivada, se injertaba en un árbol de olivo silvestre. En otras palabras, cuando el agricultor decía, estos ya me están dando bastante cosecha, pero allá hay unos árboles, dice que esos no dan nada de fruto, son silvestres, no dan fruto, están por allá, que al final si nadie les hace caso, los van a usar, los van a cortar y los van a usar para el fuego. ¿Está conmigo? Lo que hacía el agricultor entonces, que quitaba la rama, ¿ok? Quitaba la rama buena de estos olivos buenos que daban fruto y llevaba la rama al árbol silvestre que no servía para nada. Le injertaba, y por ahí hay unos videos en YouTube que son los que yo miré, cómo injertaban, hacían una hendidura, metían la rama, la amarraban, la cubrían, la cuidaban, y a los meses entonces la rama comenzaba, que era una de las ramas buenas, comenzaba a dar fruto. Y esto era con el fin para ver si podían salvar y aquel árbol que no servía para nada, a entonces traerlo a que fuera un árbol de bien, que diera frutos. ¿Está conmigo? Ok, porque esto es bien importante lo que va a decir Pablo. Entonces, la inserción eran ramas buenas en un tronco malo para tratar de salvar el árbol. ¿Ok? En lo natural. Aquí está lo bueno, cómo Dios hace las cosas. Entonces, Pablo en el 24 va a decir algo como que Dios está haciendo algo en contra de lo que es natural, dice Pablo. Que lo que Dios hace es algo en contra de lo que es natural. ¿Por qué? Porque Dios vino a invertir el proceso. ¿Por qué? Vaya conmigo al versículo 17 nuevamente. Pero si algunas, no dice que todas, ojo, es importante leerlas bien la Biblia. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, hablando del pueblo de Israel, dice que algunas ramas fueron desgajadas. ¿Se acuerda que Dios siempre tiene un remanente? No todo Israel, sino algunos de Israel fueron desgajados del árbol. Y tú, hablando de ustedes, de ti y de mí, siendo un olivo silvestre, hello, usted y yo éramos olivo silvestre, que estábamos lejos de Dios, estamos alejados de Dios, no le conocíamos, éramos enemigos de Dios, que lo único que nos faltaba era crecer, secarnos y que nos tiraran al fuego. Hello, eso éramos tú y yo, el olivo silvestre. Fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Ok, un momento. El proceso de injerción era tomar la rama buena, injertarlo en el olivo malo para tratar de salvar el olivo malo. ¿Está conmigo? Dios no hizo eso. Dios agarró las ramas malas y las injertó en el olivo bueno. Las ramas malas son ustedes y yo. Y nos trajo al olivo bueno. Esto es importante que nosotros como cristianos entendamos, mis amados. Esto es el plan perfecto de Dios, de nuestra redención, de nuestra salvación. Entonces, lo que Dios ha hecho con nosotros ha sido no natural, mis amados, porque en lugar de injertar buenas ramas en un tronco sin valor, más bien Él ha injertado las ramas sin valor a un tronco bueno. Entonces, mis amados, en esta imagen, las ramas que han sido desgajadas son los judíos que no han creído en el Señor, no creen en Jesús. Y los brotes de olivo silvestre somos nosotros los gentiles, que hemos sido injertados en la bondad de Dios para que nosotros seamos salvos, mis amados.
Vea cómo termina el 17. Y fuisteis hechos participantes con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. ¿Lo ve? Entonces, el remanente de los verdaderos creyentes nunca fue cortado. Dice que algunos fueron desgajados, pero no todos. La raíz del olivo, mis amados, es la representación de las promesas de Dios para Israel, y nosotros hemos venido a ser parte de eso. Entonces, cuando ellos escuchan esto, ellos saben exactamente lo que Pablo está diciendo y lo que Pablo está hablando. Porque, mis amados, la salvación viene de los judíos. Y debido a que los gentiles ahora sí hemos sido injertados, nosotros hemos sido injertados, mis amados. Mis amados, el reconocer eso, no seamos cristianos arrogantes, porque el proceso de Dios para salvarnos a nosotros ha sido muy interesante, muy lleno de gracia, muy lleno de amor. Y eso nos debería llevarnos a todos nosotros a tener una actitud siempre de agradecimiento y de humildad por la manera en que Dios ha trabajado nuestra salvación, mis amados. La palabra arrogante que Pablo usa aquí es menospreciar o despreciar, ¿sí me va a entender? Entonces, estamos siendo sostenidos por la raíz, mis amados. La raíz puede sobrevivir sin las ramas. La raíz no necesita las ramas, más bien las ramas necesitan la raíz. Las ramas dependen absolutamente del tronco de la raíz, mis amados. Entonces, al entender esto en nuestras vidas, no debe haber arrogancia en nosotros. Muchas veces los cristianos podemos ser arrogantes. Inclusive conozco cristianos que son despectantes para muchas personas, o porque no son igual a nosotros, o porque no vienen a la misma iglesia, o porque no tienen la misma teología. Es verdad que aquí en Crossroads tratamos de hablar la verdad de la palabra de Dios, ajustarnos lo más que podamos en nuestro conocimiento y la sabiduría que Dios nos da a predicar y estudiar y enseñarlas totalmente la verdad de la palabra de Dios. Pero no por eso, mis amados, simplemente nos vamos a orgullecer porque quizás otros no lo hacen. Gracias a Dios por eso, ¿sí? Gracias a Dios porque estamos en una iglesia así, mis amados. Pero inclusive en Facebook yo veo Facebook de cristianos que ponen un versículo y luego en el post ponen unas tonterías que dice, para aquellos que no sé qué, que no. Yo digo, ¿para qué ponen un versículo? ¿Quién va a querer así pensar que Dios es un Dios de amor y misericordia? Hay muchos cristianos que piensan que porque ellos están en la verdad o porque están en la luz, desprecian o menosprecian a aquellos que están afuera, mis amados. Por supuesto, aquí en Crossroads vamos a llamar a lo que es pecado, lo vamos a llamar pecado. No vamos a decir, el mistake o el error. No. Si la Biblia lo llama pecado, es pecado en contra de Dios. Pero déjeme decirle esto. Tengamos mucho cuidado en cómo nos expresamos en frente de los demás. Jamás se me va a olvidar, y creo que esto yo ya se lo he contado, jamás se me va a olvidar una vez la lección que Dios me dio. Cuando alguien me llama a mi oficina y me dice, no fue aquí en Cruz, fue en otra iglesia, alguien me llama, la recepcionista me llama a mi oficina y me dice, pastor, hay alguien aquí que quiere hablar con un pastor. No estaba buscando específicamente a mí, quiere hablar con un pastor. Dije yo, sí, está bien, mándalo a mi oficina. Para mi sorpresa, la persona que entra era un hombre que estaba practicando el pecado de homosexualidad. Y este hombre estaba quebrado emocionalmente porque su pareja, que era casada con una esposa que ahora estaba con él, había decidido regresarse con su esposa y su familia. Entonces él estaba destrozado después de estar viviendo juntos por un tiempo. O sea, yo tenía la opción de decirle, eres un pecador, te vas a ir al infierno, etcétera, ¿cómo es posible?
y lárgate de mi oficina. ¿Quién te dijo que llegaras a mí? Este lugar es santo. Yo podría haber hecho eso. Pero en ese momento, cuando él me contaba con lágrimas en sus ojos la situación, lo único que el Espíritu Santo me movió a hacer es abrazarlo. Y me acuerdo que me levanté de mi escritorio, fui a él y lo abracé. Y él empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y simplemente lo abracé y ahí lo tuve abrazado por un momento. Creo que si alguien nos hubiera tomado una foto, hubiera sido el escándalo, ¿no?, del siglo, el pastor Carlos. Y después de que él ya se calmó, entonces le compartí el evangelio. Y le dije acerca de Jesús, del amor de Dios para su vida, aquel que lo podía cambiar y transformar, que su identidad no estaba en aquello que quizás le habían dicho la sociedad o inclusive Satanás lo había engañado, si la identidad venía de aquel que realmente lo amaba, que era Cristo, quien había dado su vida por él. Él lo entendió. Y después de compartirlo, no le voy a decir, oh sí, él se tiró de rodillas y aceptó a Cristo. No, porque no pasó eso. Pero después de hablar, él me dijo, muchas gracias por atenderme, muchas gracias por entenderme y muchas gracias porque no me rechazaste como muchas veces me han rechazado. Gracias por compartirme acerca de Jesús. Lo voy a tomar, me dijo, en cuenta. Se levantó y se fue. Jamás volví a escuchar de él, jamás supe de él. Yo no sé dónde está. Espero, y es mi oración, que ojalá que lo que he compartido del evangelio haya llegado a su vida. Pero muchas veces nosotros los cristianos, mis amados, podemos ser arrogantes. Que Dios nos cuide de no ser arrogantes. Porque por gracia fuimos salvos. No lo merecíamos. Y por gracia hemos sido salvos. De la misma manera, extendamos la misma gracia a muchos que necesitan escuchar la verdad del evangelio. Amén. ¿Está conmigo con eso? Entonces, mis amados, porque de la misma manera, dice Pablo, que Dios puso a un lado a los judíos por su rebeldía, por su necedad, también puede poner a un lado a muchos cristianos que son orgullosos. Y no estoy hablando de perder la salvación. Cuidado, no salga aquí diciendo, yo sabía, el pastor Carlos dice que se pierde la salvación. No estoy hablando de perder la salvación. La salvación de un verdadero cristiano, escucha bien, la salvación de un verdadero cristiano no se pierde. Por supuesto que no se pierde. Pero sí puede perder la efectividad en su vida. Puede perder la efectividad, puede perder el que Dios te use, puedes perder el que Dios se manifieste a través de ti, te use para su gloria, mis amados. Y para terminar, oremos con gratitud y esperanza para lo que Dios hará. Dios no ha terminado con Israel, Dios sigue obrando en el pueblo de Israel. Y si Él sigue obrando con Israel hasta el día de hoy, eso quiere decir, nos da esperanza de que Él sigue obrando en nuestras vidas, porque Él no ha terminado contigo tampoco, mis amados. Él no ha terminado contigo. Dice los versículos 23 y 24, y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados. Aquellos que Dios quitó para injertarnos a nosotros, van a regresar, van a ser injertados nuevamente, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, tú y yo, y contra lo que es natural fuiste injertados en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos, hablando de los israelitas, que son las ramas naturales, o sea, escogidas por Dios, serán injertados en su propio olivo? Y eso es lo que Dios va a hacer con ellos. Dios no ha terminado con ellos. Y por supuesto Dios no ha terminado con nosotros. Así es que sea lo que sea
sea con aquello que estés luchando quizás. Es importante que nos aferremos y entendamos las promesas de Dios y la esperanza que tenemos a través de Cristo Jesús, mis amados. Si estás lidiando con la economía, aférrate a la esperanza de que Él es tu proveedor. Si estás luchando, mis amados, con alguna situación familiar, aférrate a la esperanza que tenemos en Cristo. Con alguna amistad rota, aférrate a la gracia del Señor. Con esa persona lejos de Cristo, aférrate a la esperanza que Él puede salvar a muchos. Mis amados, Crossroads existe para alcanzar y desarrollar discípulos que sean más como Cristo y que hagan tres cosas: que aprendan a adorar a Dios apasionadamente, que desarrollen relaciones o amistades genuinas cada vez que nos reunimos o somos parte de un grupo, y que vivamos en misión, a que al salir de estas cuatro paredes esta tarde, que comencemos a vivir en misión. Por eso te animo a lo siguiente: estemos orando por el pueblo de Israel y por lo que Dios continúa haciendo en ellos, para que Dios los bendiga y para que ellos lleguen al conocimiento de Cristo Jesús como el Mesías. Pero también, mis amados, te animo a que ores por aquellos que están alrededor de ti, y que cada vez que tengas la oportunidad puedas mostrarles a Cristo a través de tu vida, y también compartirles el Evangelio a través de tus labios. Ora por ellos, invítalos a la iglesia, mis amados. 2, agradece que la salvación se te haya extendido a ti. Después de aprender lo de hoy, cuando yo miré esto, mis amados, bueno, hace 2 semanas, porque como equipo nos juntamos para preparar los sermones. Hace 2 semanas, cuando estábamos preparando este sermón, al equipo que estábamos ahí, tuvimos que tomar una pausa mientras estudiábamos esto y decir: gracias, Señor, gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que has hecho en mi vida. Gracias porque, wow, en verdad yo estaba por allá a un lado, no lo merecía, pero sin embargo tu gracia me trajo a ti. Seamos personas agradecidas con Dios por lo que Él ha hecho, mis amados. Que nuestra actitud sea diferente. El reconocer de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y si todavía alguien está aquí, todavía no has reconocido al Señor Jesús como el Señor de tu vida y Salvador de tu vida, quiero decirte que no es una casualidad que estés aquí en este lugar. Quizás alguien te invitó, supiste de la iglesia, yo no sé cómo llegaste aquí hoy, pero no es una casualidad. Este mensaje también es para ti, de decirte que Dios no ha terminado contigo, que Dios también tiene un plan perfecto para tu vida, y que Él desea que tú le conozcas, y que Él desea caminar la vida contigo, y no la tienes que caminar solo. Él tiene un propósito y un plan para ti. Me encantaría hablar contigo si tú eres esa persona al final de esta reunión. También, mis amados, vive de tal manera que aquellos que no conocen a Jesús, que están alrededor de ti, deseen conocer a Jesús cuando vean tu vida. Ojalá, mis amados, que comencemos a vivir de esa manera, a vivir de una manera que aquellos que están en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en donde sea, en el vecindario, cuando nos vean dicen: wow, es que hay algo diferente en ti, me encantaría. Y que tú le digas: pues déjame decirte, es más, te invito a nuestra iglesia, y ellos deseen venir, y ellos deseen escuchar por la vida que ven a través de ti. Y que no sea al contrario, mis amados, que digan: ¿qué? ¿Tu iglesia? ¿Tú eres cristiano? Mis amados, ojalá que otros puedan tener celo, envidia, cuando ven tu vida como cristiano. Vuelve al juego. Vuelve al juego. ¿Has estado al margen solamente? Algunos de ustedes quizás brillaron en algún momento en su vida. Quizás hay algunos aquí que quizás Dios les usó de alguna manera muy especial en otro lugar. Han venido ahora a Crossroads, están aquí. Inclusive algunos quizás han venido a Crossroads a observar si esta es su iglesia. Yo no sé las razones por las que estás aquí. Quizás usted ya es de Crossroads, ya es miembro de Crossroads, pero usted mire, en un juego
Cuando a mí me han invitado a los juegos, Anielka me lleva a los de béisbol, a veces hermanos me han invitado a los de fútbol, fútbol soccer, no fútbol americano. Pues nosotros somos los que estamos viendo el partido, ¿no? Qué chévere, estamos así como emocionados. Inclusive hay personas que se emocionan tanto que le están gritando qué hacer al que está jugando, ¿sí? ¿Se ha fijado en eso? O esos que están enfrente del televisor, que están gritándole al televisor para ver cómo debe hacer la jugada. No entiendo, pero bueno. Pero en vez de ser esas personas aquí en el cristianismo y en la iglesia, de solamente estar viendo, y cuando algo no se hace como nosotros pensaríamos, empiezan a gritar y decir, mira, ¿por qué no lo hacen así? ¿Por qué allá? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? En vez de eso, mis amados, es tiempo de que seas parte del juego. Empieza a servir en algún lugar. Empieza a ser parte del juego para que también Dios te use para su gloria, mis amados. Olvídate de las glorias pasadas. Olvídate de decir, no, es que allá, es que cuando yo era y que cuando yo estaba y que olvídate de eso. Ya no estás allá, ya no estamos en eso, estás aquí en Crossroads, Dios te tiene aquí, ahora ¿qué vas a hacer? O no, porque allá que me pasó y que ahora, hermano, es tiempo que regreses al juego. Dios no ha terminado contigo y quizás Dios quiere glorificarse a través de ti. Y por último, confía en los propósitos de Dios. Confía en los propósitos y planes de Dios. Porque a veces, mis amados, van a haber veces que las cosas no van conforme a nuestro plan. Y de repente vas a estar en una situación en la vida, una etapa de tu vida donde dices, bueno, no sé qué es lo que está pasando, por qué sucedió esto, o por qué está pasando esto, etcétera. Mis amados, confía en el Señor. Confía en su bondad. Confía en sus promesas. Confía en su fidelidad. Aférrate a Él y que Él no ha terminado con nosotros. Él tiene un plan perfecto porque nos dio vida a través de su Hijo Jesús. Aférrate a Él. Si Él pudo poner toda una nación en pausa para salvarte a ti, créeme que cualquier situación que estés pasando, quizás es una pequeña pausa para enseñarnos algo y moldear nuestras vidas.